Hace exactamente un año atrás estábamos en esta misma situación, festejando el Día de Conquistadores acá en San Isidro. No voy a levantarla, no le voy a pedir que levanten la mano, a ver si alguno se acuerda de ese mensaje que dimos ayer. No les voy a hacer pasar ese papelón, digamos, esa vergüenza, porque generalmente no nos acordamos cuál fue el mensaje. A veces nos acordamos durante la semana, pero después uno va con su rutina diaria y nos vamos olvidando. Pero sí quiero que se acuerden, quiero que refresquen su memoria de que en aquel entonces hablamos sobre de un muchacho en el cual aparecía en un solo versículo. No, era Jabes. Yo lo tuve que buscar también, así que no se preocupen. Era un muchacho que aparece en un solo versículo de la Biblia, perdido por ahí entre el medio de una genealogía, y él le pidió, se lo reconoce porque él le pidió, a ver si alguien se acuerda, que Dios le enseñe su territorio y que lo expanda. Y eso es lo único que se valora de Jabes en ese momento de la Biblia. Hoy no vamos a hablar de él, porque ya hablamos hace un año atrás, pero hoy vamos a hablar, a ver, a esta altura del año, siempre que festejamos el Día del Conquistador, siempre tomamos niños que aparezcan en la Biblia o jóvenes, que sean de la edad del Conquistador. Y yo me puse a fijar, me puse a ver, y a veces cuando uno va a la librería, no solamente a la librería de ACES, o va a una sociedad, la de la Sociedad Bíblicas Unidas, o cualquier otra que sea religiosa o evangélica, uno se encuentra con que hay libros de grandes personajes de la Biblia. Y entonces aparecen personajes. Y aparecen personajes grandes. Sigue buscando y encuentra a veces que otro tomo de esa misma colección son mujeres de la Biblia. Pero son mujeres grandes. Tenemos libro de oraciones y entonces tenemos libros de las oraciones que hicieron personajes que están en la Biblia, pero son grandes. Tenemos un montón de historias en la Biblia en las cuales a nosotros nos hace parecer como que los niños no están. Y no tenemos un tomo de a ver los niños de la Biblia, no está ese libro. Y entonces es por esa razón de que hoy vamos a tomar el ejemplo de uno. Otro más. Si ustedes quieren saber el ejemplo de otro, o agarran su Biblia y se ponen a leer un poco, o esperan al año que viene. ¿Está bien? Pero imagínense, a ver, yo quiero saber qué temperatura haría en ese momento, hoy, por hoy, para que ustedes se imaginen. ¿No hay acá qué temperatura habrá? No. ¿Sí? No, acá afuera. ¿Qué temperatura? A ver, me voy a fijar. Mira, según mi celular, dice 16. En el lugar donde ocurre esto, esta historia que vamos a hablar ahora, 35 grados. ¿Está bien? 35 grados, pero 35 grados de esos que duelen. Yo me acuerdo una vez que estuvimos en Paraguay, festejando también en un camporí de la Unión, el último camporí de la Unión Austral. Los carteles de la calle de Asunción decían 54 grados y estaban a la sombra. Así imagínense al sol lo que hacía. Yo calculo que la temperatura de ese entonces, en ese lugar, no sé si 56 grados o 54, pero sí unos 40 y largo, un poquito más de lo que hace hoy en día. Ustedes discúlpenme que voy a estar con mi celular, no voy a estar mandando un mensaje de texto, nada, sino es que tengo mi sermón acá, mi machete. A ver, yo ya más o menos les advertí que hace unos 35, 36, 40 grados en ese lugar. El terreno era un terreno en el cual no era como nosotros ahora que salimos a la calle y está asfaltado. No es un terreno en el cual vamos por la avenida a esperar el colectivo y el colectivo frena y nos subimos y nos vamos, sino que todo es a pie, todo es caminando. Y entonces uno transpira cuando camina, ¿verdad? Que no es lo más lindo de decirlo, pero uno transpira cuando camina. Y la gente de ese entonces no tenía lo que nosotros tenemos hoy, un par de zapatillas, un par de zapatos.
¿Qué tenía la gente en ese entonces? Sandalias. Y tiene hasta hoy en día, porque uno con las sandalias como que está un poquito más fresco, ¿no? Y entonces, les voy a decir algo, imagínenselo, y es feo. Pero imagínense, calor, transpiración, piso polvoriento, sandalias. Sucio. Algunos hacen todo. Y es así. Pero estábamos todos en la misma condición, estábamos todos iguales, así que por ese lado no había ningún problema. La gente estaba deseosa de conocer a una persona, de que los libere del yugo romano que había en esa época. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y esperaban a un rey, pero que ese rey no venía, no aparecía. Es en esa situación en la que nosotros nos vamos a ubicar en esa tierra, en este momento. Y entonces, yo me puse, esta historia aparece en 4 lugares de la Biblia, en los 4 evangelios. Es una de las pocas historias en las que los Mateo, Marcos, Lucas y Juan la comentan. Pero si nosotros nos quedamos con la versión de uno, nos perdemos un montón de detalles. Entonces, para entender un poco qué pasa con esta historia, no sé si lo vamos a pasear por los 4 evangelios, pero ustedes lo pueden ir chequeando luego. Pero leyendo los 4 evangelios nosotros nos damos cuenta de que hay detalles sumamente importantes. Estaba Jesús con sus discípulos y Jesús iba para un lado, iba para el otro. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba. ¿Qué más? ¿Qué más hacía Jesús? Echaba fuera demonios. ¿Qué más? Predicaba. ¿Qué más? ¿Virginia? Hacía ver ciegos. Hacía andar a los cojos. ¿Pero qué más? Hacía milagros. Muy bien, Mili. Pero también hacía algo que nadie lo dijo. Daba esperanza. No solo Dios, no solo Jesús, te sanaba te libraba de tu problema que estabas viviendo en ese momento, sino que además Jesús te daba esperanza. Un caso, el paralítico, creo que lo vimos nosotros el fin de semana en el club, donde los chicos lo representaron. Jesús sana a un paralítico y le dice, ¿qué le dice primero? ¿Qué le dice Jesús primero? ¿Levántate y anda o tus pecados te son perdonados? ¿Y qué es más importante para una persona? ¿Dejar de ser paralítico o que tus pecados te sean perdonados? No, señores, no, se equivocan. Para una persona lo más importante es caminar. Yo si les pregunto ahora, no veo a ninguno, ni con muletas, ni con silla de ruedas, ni con nada, pero imagínense ustedes en esa situación. Bueno, Pedro, vos estás mal de la rodilla, pero ¿qué es más importante para una persona que no camina, que no ve? A ver, hay una historia en la Biblia donde hay una persona que es ciega de nacimiento y que no sabe nada, no sabe qué es el color rojo, no sabe qué es un pan, o sea, más que nada porque lo toca, pero no conoce nada, no sabe diferenciar absolutamente nada, salvo lo que una persona le puede decir de cómo es una silla, supongamos, y la persona se lo imagina. Capaz que con el tacto y todo lo demás logra algo similar o parecido, pero ¿qué es más importante para una persona? Ver. Ahora, para el reino de los cielos y para Jesús, ¿qué era más importante? ¿Que la persona camine o vea? ¿O que los pecados sean perdonados? Entonces nos encontramos en una situación como esta, en la cual Jesús iba para un lado y iba para el otro, y la gente ¿qué hacía? Lo buscaba y lo seguía. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Jesús iba por Jerusalén predicando, y a veces, o sea, la hermana Juan y la Biblia dice que Jesús pasaba por algunas ciudades y aunque no se detenía,
y las personas que estaban en la ciudad no quedaban ninguna enferma. ¿Sí? Ahora, hay muchas cosas que yo estoy diciendo que a veces los veo a ustedes que me miran con cara de sorprendido. El apóstol Pablo dice también en sus epístolas de que hay que escudriñar un poquito, ¿no? Lo que nos dicen. No porque lo diga yo, es porque es verdad. Ustedes lo pueden encontrar en la Biblia, si quieren después les damos algunas referencias, pero ustedes lo pueden encontrar perfectamente. Y entonces nos encontramos en una situación en la cual Jesús, cansado de predicar, de enseñar, de sanar, porque Jesús era una persona de carne y hueso igual que vos, igual que yo, y entonces se cansaba. Mentira de los que dicen que Jesús no se cansaba. ¿Sí? Cansado de eso, se va. Y acá empiezan las diferencias entre los 4 apóstoles. No diferencias de fundamento en el texto, sino que cada uno escribe lo que le parece más importante. Y si yo en una hora les digo, ¿qué te pareció el sermón de hoy? A alguno le va a parecer, oh, otra vez predica este. Qué bueno que predicó. Mirá lo que dijo. A mí me llamó la atención más una cosa, a otro le llama más la atención otra. Y por eso es que hay esa diferencia entre los 4 apóstoles. Y entonces vamos a tomar nuestra Biblia. Es que no me quiero ir adelantando. Tengo un plan y quiero tratar de respetarlo lo más que pueda. Vamos a buscar aquí estamos. Mateo dice que Jesús se aparta en una barca. Marcos dice que todos se van a descansar. O sea que todos se van a descansar implica que se van Jesús y se van los apóstoles. Lucas le llama la atención a dónde se van. Lucas dice que se van a Betsaida. Da el nombre de la ciudad y todo. Y Juan también dice que, bueno, que estaban Juana Clara. Acá en mi anotación, espero no equivocarme porque lo estoy revisando. Dice que cansados todos de enseñar y de predicar y de contarle a Jesús sus vivencias del día, todos nuevamente se van a descansar. Así que ahí entramos en una comparación en la cual algunos dicen algo y otros no dicen nada. Ahora, cuando Jesús se retira en la barca, no quiere decir que Jesús ya no te acompaña, digamos. ¿Tá? Imagínense esta situación. En una colina, a ver, yo me voy a venir un poco más atrás para dar un poco más de espacio. Jesús en una colina, la gente toda sentada, escuchándolo a Jesús predicando, y Jesús se podía pasar horas y horas y horas predicando, y la gente se podía pasar horas y horas escuchando. Marcos dice que Jesús les dice, vayan y compren comida para toda la multitud que había estado. Porque olvidé decirles algo, que Jesús se retira en la barca, se va a Betsaida, como dice Lucas, y cuando la gente lo ve, se acerca y llegan antes que Jesús incluso. Y lo esperan en la orilla, y Jesús, ¿qué hace Jesús cuando te encuentra? Dice la Biblia que tuvo compasión, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. ¿Y Jesús quién es? El buen pastor. Y entonces nos encontramos en esta situación en la que Jesús, ahora que ya se retiró en la barca a descansar, vamos a suponer que no pasó mucho tiempo, Jesús sigue cansado, y se encuentra del otro lado de la orilla, en el mar de Genesaret, de Tiberias o de Galilea, depende de cómo ustedes tengan su versión, se encuentra con este montón de gente que lo está ansioso esperando para escuchar algo. Y Jesús accede porque
porque se encuentra que Él es el pastor de todas sus ovejas que estaban dando vuelta. Hoy decimos que están boyando, ¿no? Algunos de los apóstoles dicen que Jesús predicó y la noche empezaba a crecer. O sea, podemos decir que era un horario nuestro, un 7 de la tarde, donde ya empieza a caer el sol y empieza a ser de noche. Yo calculo que con una temperatura como esta, esto debe haber sido aproximadamente un verano o una salida aproximadamente en ese horario, en esa época del año. Porque bueno, dicen después de la Pascua y uno empieza a sacar cuentas y puede llegar a dar esto. Ahora, la gente está sentada o parada, escuchando a Jesús. Empieza a ser de noche, están en un lugar apartado donde no hay nada. ¿Dónde podemos estar nosotros en un lugar apartado acá sin un lugar a donde comer? Acá estamos muy acostumbrados a que vamos a la esquina y está el kiosquito, ¿no? Hacemos 2 cuadras y tenemos el súper. Y si no, tenemos un vecino amigo que nos presta el salero porque nos quedamos sin sal para la comida, ¿no? Pasa. En un lugar con barrio pasa. En un lugar donde ya la ciudad ha crecido, ya es más difícil que alguien te pida algo porque no estás tan acostumbrado a ir a comer. Pero en ese lugar estaban todos lejos de todo. Y hay una persona que era de esa zona, que era Felipe. Y Jesús le dice a Felipe, les quiero dar bien la referencia, Jesús le dice a Felipe, en Juan, vamos a leer Juan 6 del 1 al 14, porque no me quiero perder el detalle. La verdad que esta historia está demasiado buena y no me quiero perder detalles. Leo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y la seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Jesús le preguntó a Felipe porque Felipe era de esa zona. A ver. Eugenia, ¿dónde naciste vos? Yo nací en Campo Oberá. En Oberá, Misiones. Entonces, si yo voy a Oberá y estoy con Eugenia, ¿qué hago? Eugenia, ¿dónde hay un súper para comprar un pan y poder hacer un sanguchito? Es lógico que le pregunte a ella, ¿no? O le voy a preguntar a Ricardo. Ricardo, ¿dónde naciste? Le voy a preguntar a Ricardo dónde hay un súper en Oberá. O le voy a preguntar a Eugenia dónde hay un súper en Lima. ¿No? Es lógico que vos le preguntes a la persona de la zona. Y Jesús hizo eso, le preguntó a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar comida para todo esto? Como que Jesús le dice, Felipe, encontrame una panadería para que nosotros podamos alimentar a toda esta gente. ¿Y Felipe qué le dice? ¿Sigo leyendo? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Saquen sus celulares, que en cada celular tienen una calculadora. Sáquenlo. Abran la aplicación de la calculadora. Vamos a hacer una pequeña cuenta entre todos. Ahí tenés la compu. Puedes poner la calculadora ahí adelante para que todos vean. $200 denarios, dijo Felipe. ¿Qué son 200 denarios hoy en día? ¿Alguien sabe? Alguno se va al pie de página y capaz que la Biblia de ustedes dice más o menos, puede decir. Un denario era un jornal. Un jornal era toda una jornada de trabajo. Entonces,
si 200 denarios, si un denario es un día de trabajo, 200 denarios, ¿cuántos días de trabajo son? 200 días de trabajo. 200 vamos a hacer dividido 30. 200 dividido 30, más o menos para que nos queden meses. Algunos capaz que cobran toda la semana, otros cada 15, pero la mayoría de las personas cobra por mes. Serían 6,66. Vamos a hacer un poquito buenos y generosos 7 meses. Está bien, bueno, vamos a hacer, digamos, hay gente que trabaja de lunes a viernes, igual te cobra por el sábado y domingo, ¿está? Son, no pusiste, bien, no importa. Son 7 meses. Todos ustedes están viendo ese resultado en el celular de ustedes, ¿está bien? Bueno, no importa, pero el que no tiene, comparte con el de al lado. 7 meses. ¿Cuánto es el sueldo mínimo, no según el INDEC, que cobramos hoy en día acá en la Argentina? ¿5.000 pesos? ¿6.000 pesos? ¿6.500? ¿6.000? ¿Cerramos en 6.000? Que no se escuche porque no vienen y nos llevan a todos. 6.000 pesos por 7 nos da un total de 42.000 pesos. Y vamos a ser buenos en esta cuenta. 42.000 pesos dividido 5.000. Porque el título que ustedes tienen ahí en la Biblia dice a la alimentación de los 5.000. Nos da un valor de 8,40. Bastante bien. Si nosotros nos queremos comprar un sándwich de milanesa, ¿cuánto sale? De soja. ¿Cuánto vale? 15 pesos. 25. Ese está con el INDEC. Con el INDEC. A ver, no es ni que lo estoy juzgando a ustedes ni nada. Estación de tren. Al lado de la estación de tren o en el andén del tren, ¿qué hay? ¿Un puesto de qué? De pati. De pancho. ¿Cuánto sale un pancho y una coca? 20. No nos da, ¿no? 8,40 no nos da. Voy a multiplicar esto otra vez por 5.000 para tener de nuevo el valor de 42.000 pesos, que son 200 denarios. Ahora, gente, en aquel entonces lo que se contaban eran los hombres. Era la época del mundo en el que vivían, en el cual ni las mujeres ni los niños eran un número. Triste, pero bueno, era la época. Se supone que en ese momento Jesús le estaba predicando a entre 15.000 y 20.000 personas. Este número se saca a partir de la cantidad de familia, de número familiar que existía, que era común en esa época. ¿Vamos a ser buenos y vamos a tomar el número menor? No el de 20.000, sino vamos a tomar el de 15.000. 42.000 dividido 15.000. Porque a esto le sumamos que cada hombre tenía a su esposa y un hijo, aunque sea. Me da 2,80. ¿Qué compras hoy con 2,80? Caramelo. Un caramelo. ¿Qué más? Un chupetín, o sea, de alimento nada. ¿Una manzana? No, ¿no? 100 gramos de tomate. 100 gramos de tomate, o sea que una rodajita, digamos, de perita. Yo quiero que nos pongamos a pensar en este valor económico para que veamos, para que lo comparemos con hoy, porque a veces leemos en la Biblia que dice un denario, un jornal, un talento y todo, y no tenemos a veces la noción de cuánto vale eso. Hoy sabemos que 200 denarios son un almuerzo de 8 pesos con 40. Y ojo, que de esos 6.000 pesos no le restemos la obra social y no le empecemos a restar un montón de cosas, ¿no? Porque todavía tenemos menos. Sigamos con la historia. Acá aparece un
un discípulo que no vuelve a aparecer muchas veces en la Biblia. No aparece mucho en la Biblia porque su hermano aparece un montón de veces. Y a ver si lo sacan, sin leer en la Biblia. El hermano era... A ver, yo quiero que con esto ustedes interpreten lo siguiente. A veces estamos tan acostumbrados a que vemos las películas de Jesús con sus discípulos, en los cuales los discípulos son personas con la barba hasta el ombligo, gente pelada, grandotes, y en realidad Jesús tenía a sus discípulos, eran todos chicos jóvenes. Piensen que en esta época Jesús habrá tenido unos 30, 31, 32 años, no más. Y entonces es lógico que una persona se rodee con gente joven, de su edad, que sean emprendedores. A ver, algunos tenían un poco más de años, otros tenían un poco menos. Sabemos que Juan era el menor de todos. Pero ninguno de los demás discípulos habrá tenido 50 años como estamos acostumbrados a verlo en las películas. Y entonces, el hermano del que aparece ahora en la Biblia era un tipo calentón, que todo lo que se le cruzaba en la mente lo decía. Llegó a decir: yo nunca te voy a negar. ¿Sí? ¿Y el hermano de Pedro quién era? Andrés. Y nos empezamos a entrometer un poco más a fondo en esta historia. Y Andrés dice... No, voy a volver a otra versión de otro apóstol. Jesús en Marcos le dice: vayan y compren. Felipe le dice: 200 denarios no alcanza. Y Marcos, si alguno lo tiene y lo quiere repasar, dice que Jesús los manda a que busquen a ver qué hay. Quiero que piensen lo siguiente. Cuando ustedes están en un evento con mucha gente, no importa qué evento, puede ser que vayan a la cancha, puede ser que vayan a un recital, puede ser que hace un par de años se hizo la gota más grande del mundo, y ahí también había mucha gente. Puede ser que vayan a un congreso de jóvenes y hay mucha gente. Ahora en el Camporí va a haber mucha gente. ¿Ubicar a alguien es fácil o es difícil? Es difícil. Yo les voy a contar una anécdota. Mi papá es pastor. En el momento de esta historia, nosotros como familia, hace un par de años atrás, vivíamos en Avellaneda. Para los que conocen, entre Avenida Belgrano y Avenida Mitre. Avenida Mitre es la que desemboca en el Puente Corredor, que después termina en el Obelisco. A una cuadra del Instituto Adventista de Avellaneda. Enfrente del instituto está el Hospital Fiorito. Para los que conocen la zona, para que ustedes se ubiquen dónde está. Y nosotros vivíamos a una cuadra del colegio. Mi papá pastor, él en esa época hacía todos los primeros lunes de cada mes, hacía un curso para dejar de fumar. Y el primer lunes de cada mes era en la iglesia de Avellaneda, el segundo lunes de cada mes lo hacía en la iglesia Valentina Alsina. Para los que conocen un poco el tema del fútbol, toda esa zona, por más que de algunos dicen que es mitad y mitad, toda esa zona es roja. Pero no roja de personas que trabajan, ¿no? de ese trabajo, sino porque es la parcialidad de la gente que vive ahí, generalmente hincha independiente. Y la casualidad que nosotros somos independientes. Pero es solo una casualidad de una situación en la vida que nos tocó vivir. Pero quiero que vayan ustedes a este punto. Mi papá, haciendo los cursos para dejar de fumar en Avellaneda y en Valentín Alsina, que está pegado, que es partido de Lanús, conoce mucha gente, pero mucha gente, ¿eh? Es así que yo, no siempre, muy de vez en cuando le decía: papá, acompáñame a ver un partido de la cancha, papá, acompáñame a ver un partido de la cancha.
Y por el trabajo ustedes saben que es bastante complicado encontrar un horario. Así que los partidos que eran bien tarde, a veces él me acompañaba. Y entonces él me decía, bueno, dame un gorro tuyo. Vieron que a veces esos que van a la cancha tienen esos gorros tipo piluso con todos unos flecos largos, ¿viste? Como que son pedazos de lana. Bueno, dame un gorro de eso para que si alguien me ve, nadie se sienta, digamos, diciendo que, mirá el pastor dónde está, y que yo no sea piedra de tropiezo para nadie. Ustedes se darán cuenta que ir a la cancha no tiene nada de malo. Tampoco tiene nada de malo ir al cine. A ver, la situación es otra, digamos, por la cual a veces nos dicen no vayamos o no concurramos a ciertos lugares. Estamos entrando, y para los que alguna vez fueron a la cancha o fueron a algún recital o algún evento, ustedes saben que para entrar ustedes tienen que entregar la entrada. ¿Sí? El que estaba recibiendo la entrada le dice a mi papá, a ver, sacate el gorro. Mi papá le puede decir, no me saco nada, y empezás a tener un problema y no te dejan entrar y generas algo, o te lo sacás. Y él optó por sacárselo. El tipo que estaba recibiendo la entrada dice, ¡Pastor! Bueno, el hombre que estaba ahí había hecho un curso para dejar de fumar con mi papá. Otro evento, meses más tarde. Vuelvo a convencerlo a mi papá para que me acompañe a ir a un evento como este. Entramos. Como habíamos ido un cachito antes del partido, todavía nos podíamos sentar. Entonces nos sentamos. No va que nos sentamos en la tribuna y el que estaba al lado le dice, ¿adivinen qué? ¡Pastor! ¿Es fácil encontrarse a gente en el medio de la multitud? ¿O es difícil? Parece que no. A ver, no quiero hacer hincapié en el evento deportivo, digamos. Quiero hacer hincapié en el momento, digamos, en el cual uno está con gente y de repente te cruzás con gente conocida. A mí me tocaba, cuando vivía también ahí en Avellaneda, me tomaba todas las mañanas el 100 para ir a trabajar ahí a una cuadra del Obelisco. Y en la parada había mucha gente. Pero al otro día era la misma gente, y 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 a ustedes les debe pasar que se terminan haciendo amigos de la gente que está en la cola. Y si encima un día vos estás llegando tarde, el otro te demora un poco para que vos puedas llegar al colectivo. ¿Les pasa o no les pasa? Entre el montón de gente, ¿es fácil encontrarse con gente conocida o es difícil? Es fácil porque tenés más posibilidades. Ahora, Jesús le dice a los discípulos, vayan y encuentren qué hay para comer. ¿Y Andrés qué dice? Encontré esto. Sí, Andrés. Andrés dice, encontré esto. ¿Para Andrés fue fácil o fue difícil encontrar un nene que venía con 5 panes y 2 peces? A ver, borremos esto acá de nuevo. Tenemos hambre. No hay un lugar cerca para comprar absolutamente nada. Alguien que viene con un alfajor te llama la atención. ¿O no? Entonces, lo tomó prestado, digamos. Cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y busquen, Andrés, ¿qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae Andrés? Gracias, Mili. ¿Qué trae Andrés? ¿Lo ven? Acá tengo los 2 peces. Imagínense que si está puesto y hay 2 sardinas acá, sabe el olor, ¿no? No es la idea. A ver, ¿se ven los 5 panes y los 2 peces? Gracias, Mili, podés sentar. Después el que quiera le ponga.
No va a alcanzar para todo. No, es galletita. Parecen, ¿no? Eli se portó, se pasó haciendo los pececitos, los pescados. Volvemos a la situación. Está anocheciendo, Jesús predicando, todos cansados, todos con hambre. Andrés en algún momento lo vio y el nene estaba demasiado lejos y demasiado cerca. Porque ustedes imagínense, la gente toda agolpada, los discípulos recorriendo, lo primero que ven es esto. ¿Y esto qué era? ¿El pan qué era? ¿Ustedes saben, alguno que se acuerde de la historia? ¿De qué era el pan? El pan, ahí alguien lo dijo. ¿Quién lo dijo? De cebada. ¿Cuántos salen un pancito de estos en la panadería? ¿3 pesos cada uno? ¿O más? ¿O más? ¿El pan más barato? Yo como casi no comemos pan en casa no tengo ni idea del pan, pero... 18 el kilo. ¿18? ¿El más barato? Sí, dice el INDEC. Ah, él es el que sabe, sí, él sabe todo. Tiene los precios. 18 pesos el kilo. Bueno, los panes de cebada en esa época eran los panes de gente pobre. Gente pobre. Y 2 peces. 2 peces que se estiman, no eran pececitos como este. Fíjense, miren qué bien que salió. Aparece, ¿no? Eran algo así como una sardina. ¿Vieron la sardinita como es de finita? Imagínense el pan finito, porque era de cebada, generalmente sin levadura, entonces no se hinchaba, más 2 sardinitas. Para un nene, Mili, vos si te tuvieras que comer esto, imagínate que los peces fuesen de verdad, ¿cuántos pancitos te comes? 2, con una sardina o las 2 sardinas, digamos, ¿no? ¿Te gusta el pescado? Capaz que justo elegí a alguien que no tenía, digamos, no le gustaba el pescado. Ella se come, Mili, vos tenés 10, 11 años. El nene de esta historia también, más o menos. A ver, un nene de 11 años. 12. Gastón, ¿cuántos panes te comes vos de estos? ¿Te de reír? ¡Claro! ¿Cómo no te vas a reír si vos... ¿Cómo haces para alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces? Y 2 pececitos. Ya la hora avanza y tenemos que volver a casa. Tenemos que empezar a... Tenemos que comer. Y esto no alcanza para todos. No alcanza para todos y yo no soy Jesús. ¿Ah? Estamos en problemas. Entonces sí estamos en un problema, pero en ese momento la gente no estaba en problemas. Jesús sabía lo que iba a hacer. Yo calculo que Andrés sabía lo que Jesús podía hacer con eso. Indudablemente Felipe no, porque Felipe le hubiera dicho, Jesús, tenemos 200 denarios entre todos, multiplicarlo y vamos y compramos para todos. ¿Podría haber hecho eso Felipe o no? Andrés le trajo 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿se imaginan al nene cuando vuelve a la casa? ¿Se imaginan a ese nene diciéndole a la mamá, mamá, entre Jesús y yo hicimos un milagro? Ahora, amigos, hermanos, chicos, no importa tu situación familiar, porque el nene sabemos que tenía mamá, pero no sabemos si tenía papá. O sea, que te falte alguno de los dos no es sinónimo de que no podés. Que seas pobre y no tengas todo lo que deseas, o todo lo que quisieras hacer con plata, porque sería bueno tener muchísima plata y no tener que pedirle a la iglesia que nos ayude con algunos gastos para el Camporí. Sería fantástico. Tenemos plata, toma, ponemos, pum. Si sos pobre, si no tenés plata, si llegás a tu casa y no tenés que comer, no significa
que no podés. Si te peleaste con alguien, con algún familiar y te fuiste de tu casa, no significa que no podés. Si sos muy viejo, perdón la gente mayor, ¿no? Si sos muy viejo y vos pensás que te quedan pocos años por delante y que ya viviste toda tu vida, no significa que no podés. Y si sos muy chico, tampoco significa que no podés. Ahora voy a decirte a dónde no puede. Mírate para vos adentro, evalúate. Este era un nene que tenía 5 panes y 2 peces para él. Acá acaban de ver a los chicos que no todos se comerían eso mismo. O sea que tenía más de lo que iba a comer. Y era pobre. Lo único que hizo este nene, ¿qué fue hacer? Yo tengo esto, Jesús. Esto es todo lo que tengo. Hacé con esto lo que quieres. Eso fue lo que hizo el nene, ¿no? Entonces vos ahora agarrá, cambiá estos 5 panes y estos 2 peces y poné algo tuyo. Nosotros nos vamos de Camporí. La iglesia de San Isidro, esta iglesia a la que ustedes son miembros de acá, nos dice: yo te presto la carpa comedor, yo te presto el horno y una cocinera. ¿Está bien? Jesús, yo lo único que tengo es esto. Estoy poniendo el club, pero vos ponete en mi lugar y cambiá la frase. Jesús, yo tengo mis dones porque quiero que los chicos de la iglesia tengan un club, tengan un lugar donde puedan desarrollar sus actividades y donde pasen un buen momento. Pero no tengo plata, no tengo cocinera, no tengo cocina, no tengo horno, no tengo y Jesús hace un milagro. Jesús, yo lo único que tengo son 2 blancas. Hizo la viuda en la historia, pero te las doy. ¿Y Jesús qué hizo después? ¿Qué dijo Jesús sobre esa mujer? Que había ofrendado más que el rico que había puesto toda la plata. ¿Qué tenés para darle a Jesús hoy? El mayor acto que hizo el nene de esta historia, en el cual no sabemos el nombre. ¿Se podría haber llamado Obed, el nene de la historia? ¿Se podría haber llamado Vicky? ¿Se podría haber llamado Milly? ¿Patrick? ¿Isa? ¿Lauti? Podría mencionar el nombre de todos, ¿no? El nene lo que hizo fue, no se guardó sus cosas para él, se lo dio a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo con eso? ¿Terminamos de leer lo que hizo la historia? El versículo 12 de Juan 6 dice: y cuando se hubiesen saciado, prestemos atención en esta palabra, ¿no? Saciado. O sea que comieron hasta que la panza les reventaba. ¿Vieron esas veces que te comés un montón de cosas y después no te podés levantar de la mesa? Bueno, así estaban todos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hace un milagro lo hace bien. Cuando Jesús sana a una persona, no es que le pone una apurita, Jesús te sana. ¿Está bien? Cuando Jesús... Yo voy a decir algo que me pasó hace un tiempo atrás. Había una persona que estaba falleciendo su padre
Y la familia pedía oración. Y estaba convencido que Jesús la sana, y Jesús te va a sanar, y Jesús te va a sanar, y de repente la persona tiene una mejoría. Pero vieron esa mejoría en la cual... Y es un milagro de Dios, es un milagro del Señor, vamos, fantástico. Y se muere esta persona después, al poquito tiempo. Y entonces empiezan todas las réplicas contra Jesús, ¿no? Contra Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando Jesús te hace un milagro, el milagro es completo. No es milagros a medias. No es un parche que Jesús pone en tu vida. En este caso, Jesús no fue que le dio una merienda, tómate 3 pancitos para llegar a tu casa. Jesús te sacia. Jesús te llenó la panza. No era un pancito con un mate cocido. Era un vaso de leche, con un sándwich y con una ensalada. ¿Podemos decir? ¿Está? Y un juguito de naranja. Nada de gaseosa, porque la gaseosa hace mal. ¿No? Es un chiste. Pero cuando Jesús te hace un milagro, lo hace con todas las letras. Así que si vos estás pensando que Jesús obró un milagro con vos y vos ves que hay cosas que faltan, no es un milagro. El milagro Jesús lo hace completo. Sigo leyendo. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y el 13 dice: recién pues llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de todos los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal de Jesús había hecho y dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y bueno, la historia sigue que Jesús medio como se escapa porque la gente le iba a venir a coronarlo rey y bueno, no era el propósito que Jesús quería. Si te acordabas de Javes hoy a la mañana cuando empezamos a repasar lo que habíamos hecho el año pasado, o no te acordabas, no importa. Acordate que Javes, lo que se lo conoce en la Biblia porque él le entrega todo a Jesús para que Jesús y Dios le ensanchen su territorio y él pueda dar testimonio. Esta historia es más conocida, la de la alimentación de los 5.000. Pero a veces es tan conocida que la pasamos por alto. Lo que yo quiero que hoy te acuerdes y te quede marcado es que no importa tu estado, ni civil, ni social, ni nada. No importa en qué condiciones te encuentres. Jesús primero te está buscando, porque Jesús dijo que mandó a los discípulos a buscarte. No importa qué es lo que vos tenés para darle. No importa si sos rico o sos pobre. Lo importante es que tengan la humildad que tuvo este nene, que no sabemos cómo se llama, como dijeron, pero que él estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía para que Jesús logre un milagro. Vos no sabés si capaz que con los 2 pesos con 50 que tenés en el bolsillo hoy, Jesús no puede hacer un milagro. Vos no sabés si con los 25 centímetros cúbicos de aceite que tenés en la cena, Jesús puede hacer un milagro. Vos no sabés si aunque abrís tu heladera y no tenés qué comer, Jesús con eso, que capaz que no hay nada, Jesús no está obrando un milagro ya en vos. Lo único que espera Jesús es que tengas esa humildad de decirle: Jesús, acá estoy, esto es todo lo que tengo y te lo entrego. Y me gustaría cerrar, además, con una oración. Es: si tenés ganas de entregarte el corazón, de entregarle tu corazón a Jesús, que es lo más valioso que tenés, ponete de pie. Si tenés ganas de entregar a tu hijo al servicio de Jesús, como yo sé que hay muchas mamás que están haciendo acá, que le están dando estudios bíblicos a los nenes y todo lo demás, ponete de pie. Si tenés ganas de entregarle tus talentos, la música, ahí los chicos están con la compu, eso también es un talento, ponete de pie. Si tenés ganas de entregarle a Jesús tu auto, no para que lo dones a la iglesia, pero capaz que hay alguien que necesita ir a hacer una visita y no tiene cómo ir, y necesita que lo lleven, ponete de pie. Si tenés algo para entregarle a Jesús, ponete de pie. Vamos a hacer una oración.
Padre Dios nuestro que estás en los cielos, te doy muchas gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa de oración. Gracias porque pusiste a esta personita en la Biblia, que es un no identificado, Señor, pero que hizo grandes cosas porque estuvo dispuesto a entregar todo lo que tenía a tu servicio. Gracias por este mensaje y esta enseñanza que tú nos das. Y te queremos pedir, Señor, que tú sabes, digamos, entiendas qué pensamiento tenemos recién con las palabras que dijimos. Sabes, Señor, que nosotros tenemos muchas cosas para darte o capaz tenemos casi nada. Pero quiero pedirte, Señor, en esta mañana que ninguno de los que está aquí presente pueda salir por la puerta de este templo sin la convicción, Señor, de que tú vas a verlo con un milagro en su vida. Con lo poco que tiene o con lo mucho que tenga. Pero te queremos pedir, Señor, que tú pongas tu mano, que tú obres, que hagas un milagro. Y no hace falta que tengas que alimentar a 5.000 de nuevo, o 10.000, 15.000, 20.000 o 50.000 personas. En cada familia, Señor, obra, y que podamos, Señor, salir satisfechos de que tú estás con nosotros y nos acompañas a cada momento. Tenemos muchas falencias, muchos problemas, pero sabemos que si te entregamos nuestra vida a ti, nada de eso va a ser un impedimento para que podamos acercarnos a ti y podamos encontrarnos, Señor, muy pronto en el reino de los cielos. Te agradezco, Señor, por todo, por este maravilloso mensaje que tú nos has regalado el día de hoy y que podamos recordarlo, Señor, sabiendo que un simple nene con 5 panes y 2 peces pudo hacer que vos hayas hecho una obra magistral. Y ojalá que también con nuestras pocas posesiones que tenemos, tú también puedas dar un gran milagro para que la gente que no te conozca de aquí cerca también pueda conocerte. En el nombre de Jesús.